Un cordial saludo, soy Camilo Alfonso Escobar Mora, el fundador de Legadly, una empresa que mundialmente se dedica a entrenar abogados en los elementos de la libertad y por ende el límite para casos preventivos y correctivos sobre IA comercial, para que así tengan alta contundencia jurídica en los casos preventivos, es decir, basados en el cumplimiento integral del derecho, y correctivos, es decir, de solución de conflictos relacionados con inteligencia artificial comercial, mercantil, es decir, la IA, la inteligencia artificial relacionada con la empresa mercantil comercial. Y hoy explicaré precisamente por qué la libertad y dentro de ello su límite definen los demás fenómenos jurídicos ante la IA, específicamente la IA comercial. Y es que se trata de conocer la forma de la libertad y dentro de ello de su límite, porque el derecho, es decir, el todo de lo definido mediante el derecho, es la forma de la libertad jurídica, de la libertad válida, de la libertad que existe cuando se cumple con el derecho, es decir, cuando se aplican los elementos de la libertad, es decir, las características de los derechos y deberes en el caso, por ende por parte de cada quien. Y por eso la libertad jurídica es la libertad justa, la libertad ajustada a lo jurídico, es decir, conforme con lo procedente jurídicamente, con lo permitido, por ende no con lo prohibido, con lo improcedente jurídicamente, es decir, no con lo antijurídico, sino con lo jurídico. Y precisamente la diligencia consiste en el ejercicio de la libertad, es decir, en el cumplimiento del derecho, en lograr de alguna forma cumplir con el derecho. Y la culpa, es decir, el incumplimiento del derecho, es precisamente lo que existe por fuera de la libertad. Y por eso la culpa existe, bien sea de forma no intencional, es decir, como negligencia, cuando se trata de un incumplimiento del derecho por un descuido, aunque no se tenga la intención de ello, o de forma intencional, cuando se incumple precisamente intencionalmente con el derecho. Entonces, se trata de conocer los elementos de la libertad y propiamente la forma de la libertad para conocer precisamente lo permitido y lo prohibido, lo procedente e improcedente jurídicamente, y por eso la libertad y el límite definen los demás fenómenos jurídicos ante la IA, específicamente en este punto, en este contexto, la IA comercial, la inteligencia artificial comercial, porque en eso entrenamos a los abogados. Entonces, cuando se trata de problemas jurídicos relacionados con, por ejemplo, la privacidad, es decir, el fenómeno de lo privado, lo que debe existir privadamente, la publicidad, es decir, el fenómeno de lo público, lo que debe existir públicamente. Esto se resuelve, estos problemas se superan, se resuelven, se manejan válidamente conforme con el deber ser jurídico, es decir, según cómo deban existir jurídicamente, cuando precisamente se conocen y aplican los elementos de la libertad y propiamente cuando se conoce y aplica la libertad y dentro de ello su límite, cuando se conoce la forma de la libertad y por ende se hace que el caso coincida, que la forma del caso coincida con la forma de la libertad, es decir, según cómo procede la libertad. Esa es la validez jurídica, la coincidencia del ser del caso, es decir, de la forma del caso, con el deber ser jurídico, es decir, con lo que debe existir jurídicamente, con lo procedente jurídicamente, con la forma de la libertad. A nivel preventivo, esto sirve para que precisamente se conozca cómo procede la libertad y por ende se sepa qué es lo permitido jurídicamente y como consecuencia qué es lo prohibido jurídicamente y se atiende el caso válidamente, es decir, se haga que sea conforme con lo procedente jurídicamente, es decir, exista con base en la libertad y por ende dentro de ello con base en su límite. Y a nivel correctivo esto sirve para conocer precisamente cómo en relación con un conflicto se ha actuado antijurídicamente, es decir, por fuera de la libertad, inválidamente, de una forma culpable, y precisamente para, dentro de ello, aclarar cuál es la consecuencia de la culpa y lograr que se asuma ello, la consecuencia de la culpa, voluntariamente, cuando la persona culpable así lo reconoce y lo atiende, o coactivamente de una forma, por ende, válida, cuando no existe esa voluntad, esa voluntariedad. Entonces, en el caso correctivo, actuar con libertad dentro del caso correctivo es la forma de aclarar la forma jurídica del conflicto vinculado con IA comercial y dentro de ello la forma de aclarar la culpa y dentro de ello la forma de aclarar la consecuencia de la culpa y a la vez cuando en el caso correctivo se actúa con base en la libertad jurídica, es decir, tanto las partes del conflicto como cualquier tercero que exista libremente válidamente actúan precisamente ejerciendo la libertad, a la vez se aclara la forma en la cual se debe asumir la consecuencia de la culpa y se logra voluntaria o coactivamente, precisamente con base en la libertad,
de las personas como organizaciones y como seres humanos existentes en el caso, que se asuma lo que corresponda jurídicamente y así se termine el conflicto, se solucione el conflicto y por ende termine el caso. Esa es la forma de la justicia correctiva, porque es la forma de lo justo, de lo ajustado a lo jurídico, a la forma en la cual procede lo jurídico, es decir, a la forma de la libertad en relación con ello, y por ende, una vez se logra lo justo, es decir, lo conforme jurídicamente, lo armónico con la libertad, termina el caso y por eso es antijurídico controlar la decisión válida, la decisión justa, porque esto implica un desgaste antijurídico, es decir, una complejidad antijurídica, una complejidad innecesaria. Solo se debe controlar lo inválido, pero cuando existe lo justo y de hecho en una primera instancia se logra justicia porque se da la decisión válida, es decir, se aclara válidamente, es decir, de una forma coincidente con lo jurídico, cómo ha existido el conflicto y dentro de ello cómo ha existido la culpa y dentro de ello cuál es la consecuencia de la culpa y dentro de ello cuál es la forma de asumir esa consecuencia, eso es lo que se debe precisamente atender y no se debe precisamente objetar porque es lo jurídico, lo válido, lo justo. Otra cosa es que exista lo antijurídico, incluso cuando se define válidamente la forma en general del conflicto y dentro de ello la forma de la culpa y dentro de ello la forma del efecto de la culpa, pero no se define válidamente, es decir, conforme con lo jurídico, es decir, con base en la forma de lo procedente jurídicamente, la manera, la forma en la cual se debe asumir la consecuencia de ello. Es decir, se trata de una desproporcionalidad, por ende, antijurídica, no de lo conforme con lo jurídico. Se trata de un exceso antijurídico, entonces eso sí se debe controlar. Pero cuando existe lo justo desde que existe es lo que precisamente hace que termine el caso. Y para que esto quede claro, lo justo solo existe cuando se logra la claridad de la forma, por ende, justa, en la cual se debe asumir la consecuencia de la culpa y cuando se atiende a ello. Así es que existe la justicia. Por ende jurídica, por ende válida, la justicia, correctivamente. Y a nivel preventivo, precisamente se trata de que el caso exista válidamente, por ende, en todo momento, y así existe el caso válido porque existe con armonía jurídica, conforme con lo procedente jurídicamente, es decir, de una forma coincidente con la forma de la procedencia de la libertad, y por ende, el todo de inteligencia artificial comercial existente en él es válido, es una inteligencia artificial válida. El todo de inteligencia artificial comercial existente en el caso es una inteligencia artificial válida porque existe con armonía jurídica al existir dentro del caso válido. Y por eso la inteligencia artificial comercial es el producto, es un producto creado por el resultado de la unión de los bienes y servicios que involucre y existe válidamente cuando precisamente todo lo relacionado con él es válido. Y por eso se trata de que los elementos en átomos, es decir, analógicos, es decir, físicos tradicionales, existan válidamente y que a la vez los elementos electrónicos, es decir, existentes en relación con precisamente la computación electrónica, existan válidamente. Y es importante aclarar que lo digital es una forma de lo electrónico, es la forma más avanzada de lo electrónico. Entonces se trata de que en general todo lo electrónico exista válidamente y todo lo analógico, es decir, en átomos, exista válidamente. Es decir, que se trata de que el ser humano como ser en átomos exista válidamente, es decir, actúe con base en la libertad y por eso es quien hace que todo lo relacionado con la IA, por ende analógica y electrónicamente, y dentro de ello digitalmente, existan válidamente, con armonía jurídica. Y así existe el caso válido y por ende se logra, es decir, existe la IA comercial válida, el producto de IA comercial de una forma válida. A nivel preventivo y a nivel correctivo, precisamente conocer la forma de la libertad sirve para conocer cómo se debió actuar en el caso donde ocurrió el conflicto y cómo la persona culpable o las personas culpables, si son varias, no actuaron con base en ello, sino que actuaron de otra forma y según cómo hayan actuado se aclara su culpa y la consecuencia de ello y posteriormente se trata de que se asume, es decir, de lograr que se asuma, de que se asuma la consecuencia de ello y así termina el conflicto. Entonces, conocer la libertad es lo contundente, es lo óptimo, es lo simple para cumplir con el derecho, es decir, para lograr justicia. Y por eso los abogados como profesionales del derecho, es decir, del conocimiento y aplicación de lo jurídico, deben tener clara la forma de la libertad y dentro de ello del límite, y por eso deben conocer y aplicar los elementos de la libertad, es decir, los fundamentos jurídicos, los fundamentos del derecho, tales como la buena fe, la mala fe, la diligencia, la culpa, la previsibilidad, la imprevisibilidad, la atención de lo imprevisible una vez ocurre, la atención diligente, válida, jurídica, no antijurídica, de lo imprevisible una vez ocurre, porque ya no es irresistible, es precisamente algo resistible, algo que se puede manejar, por ende, jurídicamente y propiamente que se debe manejar jurídicamente una vez ocurre, es decir, que se debe manejar con base en la diligencia.
Entonces se aclara precisamente al aclararse la forma, al tener clara la forma de la libertad, en qué consiste, por ejemplo, el manejo de lo imprevisible una vez existe, una vez ocurre, una vez ello existe. Y esto es determinante porque en relación con la inteligencia artificial, precisamente según el perfil de cada persona, según la forma, la condición jurídica de cada persona, procede la libertad, a la medida de cómo vaya existiendo cada persona en el caso, según cómo vaya existiendo el caso y propiamente según el caso, según cómo existe el caso. Y como las personas son tanto personas naturales, es decir, físicas, es decir, seres humanos, como personas jurídicas, es decir, morales, es decir, organizaciones de los sectores público y privado, las personas tanto como seres humanos como organizaciones son de los sectores público y privado, se trata de detectar, de tener clara la forma de la libertad, la forma de la procedencia propiamente de la libertad, la forma como procede la libertad, la forma como se debe aplicar la libertad frente a cada persona, y se trata de lograr que cada persona aplique la libertad, precisamente según cómo la deba aplicar. Se trata de que cada persona logre, por ende, de alguna manera aplicar la libertad y así existe el caso válido y por ende la IA comercial válida. Y correctivamente se trata de que en el caso correctivo cada quien actúe con base en la forma en la cual le proceda la libertad y dentro de ello el límite, su límite, y así es como se aclara la forma jurídica del conflicto, la forma de la culpa, la forma del efecto de la consecuencia de la culpa y la forma como se debe atender ello, y a la vez es como se logra de alguna manera válida, voluntariamente como regla general y excepcionalmente a nivel coactivo, coercitivamente, que se asuma la culpa y así se logra, esa es la forma en la cual se logra la solución del conflicto, es la forma de la solución del conflicto. Entonces, es determinante que los abogados tengan claros los elementos de la libertad y por ende del límite, para conocer lo prohibido y lo permitido, lo procedente e improcedente, lo justo y lo injusto, lo diligente y lo culpable, lo jurídico y lo antijurídico, ¿cierto? Lo válido y lo inválido. Y por eso la solución es conocer la forma de la libertad. Y por eso la libertad y el límite definen los demás fenómenos jurídicos ante la IA. Teniendo clara la forma de la libertad y por ende aplicarla, es la forma de aclarar cómo se deben atender jurídicamente y propiamente es la forma de atender válidamente los distintos fenómenos jurídicos distintos al fenómeno de la forma de la libertad en relación con la inteligencia artificial. Es decir, propiamente, una vez se conoce y aplica la libertad, se conoce la forma de atender los demás fenómenos jurídicos y propiamente se logra la forma de atenderlos válidamente, porque propiamente los demás fenómenos jurídicos son parte de la libertad, son elementos de la libertad, tales como la privacidad, la publicidad, la dignidad, el tratamiento válido de datos personales y no personales, la seguridad de la información, la propiedad intelectual, la relación válida entre la empresa mercantil y el consumidor, la claridad sobre la forma y la calidad que debe tener el producto de inteligencia artificial comercial y dentro de ello la forma en la cual debe existir la garantía frente al producto de IA comercial involucrado en el caso, etcétera. Porque sin conocerse y aplicarse los elementos de la libertad, no se tiene claro en qué consiste la dignidad y por eso se habla o se considera en algunos ambientes que la libertad es algo impreciso, inexistente porque depende del punto de vista de cada quien. Al contrario, cuando se tiene claro lo jurídico, la libertad es precisamente solo una y dentro de ello la dignidad solo es una. Lo conforme con lo jurídico, la dignidad válida, la dignidad jurídica. En general y según cómo proceda a la medida del caso. Lo mismo ocurre con los deberes y derechos y propiamente con la forma de la libertad. Ya sabemos que los derechos y deberes son los ingredientes de la libertad, los elementos de la libertad. Entonces se trata precisamente de tener claro que lo mismo ocurre con los elementos de la libertad, con la forma de la libertad en relación con la seguridad de la información para saber cómo debe existir, en relación con la inteligencia artificial y en relación en general con las tecnologías de la información y la comunicación. Se conoce el deber ser jurídico, cómo deben existir jurídicamente frente al producto de IA comercial involucrado según precisamente la forma de la procedencia de la libertad, porque es la forma de aclarar lo permitido y lo prohibido, la libertad y el límite, es decir, lo procedente e improcedente jurídicamente. Entonces, por ejemplo, los elementos de telecomunicaciones deben existir jurídicamente, precisamente según la forma de la libertad, a la medida de cada persona, a la medida del caso. Esto a nivel preventivo y así, si cada quien atiende a ello frente a las telecomunicaciones, existe el todo de telecomunicación válida
creado por el resultado de la unión de cada una de las telecomunicaciones alámbricas e inalámbricas, es decir, en cable y no basadas totalmente en cable, existentes en el caso. O, por ejemplo, en relación con los programas de computador, los programas de ordenador, los software. ¿Existen válidamente? Sí existen con base en la libertad, es decir, la aplicación de la libertad por parte de cada persona en el caso, a la medida precisamente de cada quien, precisamente la medida del caso, según el caso. Y lo mismo ocurre en relación con los elementos de hardware, los elementos físicos de la computación electrónica, como las tarjetas de video, las tarjetas de sonido, las pantallas, es decir, los monitores, los teclados y en general los elementos que existan directamente a nivel periférico alrededor, a nivel físico, en cuanto a la computación electrónica. Por ejemplo, los centros de datos, lo conocido como centros de datos, son elementos vinculados con hardware en cuanto a los elementos físicos de la computación electrónica para almacenar de manera robusta contenido, ¿cierto? Y por eso es una computación robusta, ¿cierto? Y a la vez ello funciona con base en programas de ordenador, de computador, con base en softwares. Entonces se trata de que el todo, por ejemplo, del centro de datos, creado por el resultado de la unión de cada uno de los centros de datos que existen en el caso, existan válidamente. Entonces la IA comercial es válida en lo vinculado con los centros de datos y probablemente con el todo de centro de datos que existe en relación con su forma de existencia. Y en general la IA comercial es válida y propiamente solo es válida si todo lo relacionado con ella, como indiqué, es válido. Entonces se trata de que el todo de las tecnologías de la información existan válidamente. Entonces se trata de que el todo de las telecomunicaciones existan válidamente, sean válidas, de que el todo de la forma de la existencia del software exista válidamente, de que el todo del software sea válido, exista válidamente, jurídicamente, sea válido jurídicamente, y de que el todo del hardware sea válido jurídicamente. Y como consecuencia precisamente de ello, se trata de que el todo de los contenidos existentes en relación con la IA existan válidamente. Como consecuencia de los elementos de las tecnologías de la información y la comunicación, y como consecuencia a la vez, como indiqué previamente, y como lo estructural, de la existencia de validez jurídica en relación con los elementos en átomos, es decir, analógicos, vinculados con la forma de la existencia de la IA comercial. Y precisamente por eso es que el centro es que el ser humano exista diligentemente, es decir, con base en la libertad y dentro de ello con base en el límite, según cómo proceda la libertad frente a cada ser humano existente en el caso, en cada caso, vinculado con IA comercial, y así es como se hace que todo lo vinculado electrónicamente y analógicamente con la IA exista válidamente, de que todo lo vinculado con la IA sea válido jurídicamente. Así es como se logra que el producto de IA comercial sea válido. Y por eso se trata de que los seres humanos ejerzan la libertad según cómo la deban ejercer en el caso, y así es como se hace que las personas, como seres humanos y como organizaciones, existan válidamente, porque cuando el ser humano ejerce la libertad, hace que su persona como persona natural, como persona física, como ser humano exista válidamente y a la vez hace que las personas como personas jurídicas, es decir, morales, es decir, como organizaciones, existan válidamente. Y por eso se trata de que las personas de los sectores público y privado existentes en el caso vinculado con IA comercial existan válidamente, es decir, ejerzan la libertad y así existe el caso válido. Y la forma de la libertad precisamente debe ser clara para lograr ello, para posteriormente, una vez esté clara la forma de la libertad, una vez se conozca la forma de la libertad, lograr ello cuando precisamente ese conocimiento, esa claridad se aplique, por ende, por parte de cada persona y por ende la labor de los abogados es contundente según el alcance de la abogacía, es decir, según el deber ser jurídico, es decir, según cómo debe existir cada abogado o el único abogado existente en el caso, a la medida de cada caso, vinculado con IA comercial a nivel preventivo. Y a nivel correctivo, todo esto sirve para precisamente descifrar cómo quienes fueron diligentes actuaron válidamente y cómo quienes fueron culpables fueron precisamente personas desconocedoras con intención o sin ella de la libertad, inaplicadoras de la forma de la libertad, inaplicadoras de la libertad, en el caso donde existe el conflicto y por ende cómo es su forma, por ende específica, por ende total de culpa y por ende cómo es la forma del efecto, del todo del efecto de su culpa y por ende se aclara dentro de ello cuál es el todo de la forma en la cual se debe asumir la culpa y por ende se logra que se asuma por ende totalmente la consecuencia de ello y así es como se termina el conflicto, cómo se soluciona el conflicto. Entonces, esto es determinante y como se dan cuenta es lo que hemos logrado en Legadly, en Legadly, de manera contundente, óptima, simplificando, optimizando la solución y por ende es algo universal y por eso cualquier abogado, una vez entrena con nosotros, es capaz
de manejar cualquier asunto jurídico, cualquier caso, cualquier relación jurídica vinculada de alguna forma con IA comercial a nivel preventivo o correctivo. Y por eso, como nos damos cuenta, el abogado que conoce la forma de la libertad y dentro de ello del límite, jurídicamente, es capaz de detectar lo antijurídico y de controlarlo. Incluso a nivel preventivo, porque no somos perfectos, entonces es posible que incluso de buena fe, es decir, con una intención basada en el cumplimiento del derecho, existan conflictos, pero que se solucionen dentro del caso preventivo, cuando cada quien, cuando cada persona actúa diligentemente, es decir, aplicando la libertad para detectar y resolver por ende oportuna y por ende totalmente el conflicto y así continúa el caso preventivo válidamente y se logra que el caso sea válido, es decir, armónico jurídicamente y por ende que todo de IA comercial exista válidamente, que el producto de IA comercial exista válidamente, sea válido, ¿cierto? Y a la vez, precisamente cuando el abogado tiene claridad de la libertad y la ejerce, es decir, cuando el abogado actúa válidamente como precisamente abogado en el caso, a nivel correctivo es capaz de detectar lo antijurídico y de controlarlo, precisamente, ¿cierto? Y de hecho, a nivel preventivo es capaz de detectar elementos antijurídicos para precisamente aclarar que ello es lo que no se debe cumplir y hacer lo que se deba lograr hacer jurídicamente, es decir, y lograr que el caso exista como debe existir jurídicamente, porque si, por ejemplo, existe un formalismo antijurídico mediante el cual se indique que el producto de IA comercial va a existir con base en una leyenda, en una información, en una afirmación al inicio que diga, este producto va a servir para precisamente lograr videos donde se logren historias basadas en la vida real de un famoso, pero no se trata precisamente de presentar cómo fue exactamente la vida del famoso, o si la persona todavía continúa existiendo, está existiendo, continúa existiendo propiamente. No se trata de indicar que se va a presentar todo tal como existe, sino que, tal como vaya existiendo, sino que es algo basado en la ficción. Esto es algo antijurídico, ¿por qué? Porque precisamente genera una confusión, por ende, improcedente jurídicamente, antijurídica, no basada en lo jurídico, no fundamentada jurídicamente, injustificada jurídicamente, que va a hacer que la persona que precisamente perciba el contenido considere que eso es afín con la historia real de la persona. Entonces, estos formalismos antijurídicos precisamente se detectan por el abogado que conoce lo jurídico y lo aplica, ¿cierto? Por eso el abogado, precisamente diligente, es decir, jurídico, enfocado en lo jurídico, se enfoca y logra la justicia, se enfoca en la justicia, en lo justo, en lo ajustado a lo jurídico y logra que exista lo jurídico, incluso en lo preventivo, para controlar este tipo de temas y precisamente ejercer las acciones que se van a ejercer para que esto quede declarado como antijurídico y para que se basen solo en lo jurídico y correctivamente para detectar todo lo antijurídico, para formar la culpa y lograr que se asuma la consecuencia de ello y a la vez, precisamente para lograr, en lo que dependa de su abogacía, que ello no continúe existiendo al ser lo antijurídico, ¿no? Y a la vez por eso en casos futuros los abogados diligentes tendrán ello en cuenta y tendrán claro que eso no se debe aplicar porque es algo antijurídico, por ejemplo, esa leyenda que indiqué, y solo se basarán en lo jurídico. Es decir, hay que tener es claro lo jurídico y por eso para atender los distintos fenómenos jurídicos en relación con la IA comercial, hay que tener clara la forma de la libertad y hay que aplicarla. Y así se aclara cómo se logra precisamente actuar diligentemente jurídicamente a nivel preventivo frente a la IA comercial y cómo lograr que se asuma la culpa a nivel correctivo en relación con la IA comercial. Porque si, por ejemplo, el abogado considera que lograr el tratamiento válido de datos personales o no personales o de ambos datos en relación con una IA comercial es mediante el cumplimiento específico de una norma concreta sobre tratamiento de datos, esto no es válido. ¿Por qué? Porque esto no aborda la integralidad de la forma, es decir, la totalidad, es decir, de forma completa la forma de la libertad. ¿Cierto? Entonces, precisamente cuando se considera que un caso es complejo, que un problema es complejo, porque el enfoque es parcial, es un problema es de enfoque, porque la solución está es en conocer y aplicar la libertad. Entonces, precisamente como el derecho es el todo de la norma creado por el resultado de la unión de las normas, se trata del cumplimiento del derecho y por eso cuando se cumple con el derecho se solucionan los problemas, es decir, se logra que todos los fenómenos existan jurídicamente y propiamente que el caso exista válidamente jurídicamente. Entonces se logra que exista lo privado válidamente, es decir, que se atienda válidamente la privacidad, que exista lo que debe existir de una forma pública válidamente, es decir, la publicidad por ende de una forma válida
y en general que cualquier elemento relacionado con la IA comercial exista válidamente y propiamente que el caso exista válidamente a nivel preventivo y a nivel correctivo. Cuando esto está claro, reitero, se aclara precisamente cómo debió ser el caso donde existió el conflicto y cómo se aclara dentro de ello cómo quienes no actuaron con base en ello son culpables y se hace que se asuma la consecuencia de ello y se soluciona el conflicto. Y por eso es determinante tener claro el deber ser jurídico, es decir, la forma de la libertad y dentro de ello del límite. Y por eso, en definitiva, se trata de tener claro lo jurídico, lo permitido jurídicamente y por ende lo prohibido, es decir, lo procedente e improcedente jurídicamente. Y por eso, para que esto igualmente quede claro, a nivel preventivo, pueden existir conflictos, lo reitero, pero se pueden solucionar si se actúa diligentemente, es decir, con base en la libertad para solucionarlos válidamente y por ende dentro del límite jurídico, es decir, autorregulándose válidamente y no antijurídicamente. Y por eso se viabilizan las cosas y por eso el abogado viabiliza a nivel preventivo y a nivel correctivo igualmente viabiliza porque logra la solución del conflicto cuando actúa válidamente y dentro de ello el conflicto se logra solucionar cuando se controla lo antijurídico y se logra que exista solo lo jurídico y por ende solo cuando existe lo jurídico es que se aclara, es decir, es que se obtiene la claridad, es decir, la decisión de la forma cómo se debe asumir la culpa y cuando posteriormente la persona culpable, de alguna manera, bien sea voluntariamente o coactivamente, lo asume. Y así es como se soluciona el conflicto. Entonces, frente a cualquier tema jurídico, fenómeno jurídico, problema jurídico, la solución es, y por ende la solución óptima, la solución simple, contundente es el conocimiento y aplicación de la libertad, es decir, de los elementos de la libertad, es decir, el conocimiento y aplicación de los fundamentos jurídicos. Y así se logra que la IA comercial exista válidamente y a la vez que se solucionen conflictos vinculados con IA comercial. Por eso, el abogado como profesional del derecho es determinante, es contundente. Y a la vez, las personas relacionadas con la abogacía jurídica, con el abogado, con cada uno de los abogados, debe aplicar lo que le corresponda y así es como se logra el caso válido. Pero, reitero, esta claridad solo se da cuando, de manera profesional jurídica, el abogado conoce y aplica la libertad para precisamente aclarar cómo debe existir el caso jurídico preventivo o correctivo sobre IA comercial. Y por eso, para que esto quede claro como punto final, a nivel correctivo se trata de que, como lo he indicado completamente a nivel previo y complementándolo, de que completamente cada una de las personas como seres humanos y como organizaciones de los sectores público y privado que participe en el conflicto actúe con base en la libertad, es decir, actúe válidamente en el caso correctivo para así aclarar en el caso previo donde existió el conflicto, cómo existió jurídicamente el conflicto, qué fue lo procedente e improcedente jurídicamente en relación con el conflicto y aclarar precisamente cómo se debe asumir la consecuencia de ello por parte de los culpables o del único culpable y lograr que se asuma. O sea que el caso correctivo debe ser válido para lograrse solucionar el conflicto existente en relación con un caso anterior vinculado con IA comercial. Y a la vez, reitero, para que esto quede claro, en el caso preventivo se trata de que en todo momento se cumpla con el derecho y si en algún momento se incumple con el derecho, si precisamente existe diligencia por parte de todas las personas, es decir, si cada una de las personas actúa con base en la libertad y por ende el límite, jurídicamente, se detecta oportunamente y por ende totalmente el problema y se resuelve jurídicamente. Por eso es que se trata de viabilizar los casos válidamente, por ende válidamente, preventiva y correctivamente, y por eso es posible lograr la IA comercial válida a nivel preventivo y propiamente por eso debe existir la IA comercial de una forma válida. Y por eso la libertad se debe aplicar según la forma jurídica de cada persona y en definitiva de cada ser humano en el caso sobre IA comercial vinculado con IA comercial a nivel preventivo y correctivo. Y así se logra la justicia, lo ajustado a lo jurídico a nivel preventivo y correctivo. Y por eso todo lo que denominamos como fenómenos jurídicos en relación con la IA comercial, retos jurídicos en relación con la IA comercial, problemas jurídicos frente a la IA comercial, se resuelven, por ende, contundentemente, conociendo y aplicando, conociendo y ejerciendo la libertad y dentro de ello el límite. O sea, no es un problema de insuficiencia del derecho o de falta de capacidad humana ante la inteligencia artificial, sino que se trata de la cultura jurídica, para así tener claro el derecho por parte de los abogados y precisamente de aplicar ello para que así en cada caso se tenga clara la forma de la libertad y se atienda a ello preventiva y correctivamente en casos vinculados con IA comercial. Y por eso a la vez los no abogados deben tener una cultura jurídica como no profesionales del derecho para tener la capacidad de cumplir con el derecho en la medida de cada quien.
Les agradezco por su atención y los invito a www.legadly.ca para que conozcan lo que hacemos, conozcan nuestros servicios de entrenamiento para abogados en relación con casos preventivos y correctivos sobre IA comercial y para que mediante los contenidos de nuestro blog se perfeccionen jurídicamente, aumenten su capacidad jurídica, se potencien jurídicamente, empoderen sus capacidades jurídicas en relación con lo procedente e improcedente jurídicamente frente a la inteligencia artificial comercial. Por eso, la forma de manejar la creación de la inteligencia artificial comercial, el uso en relación con la artificial comercial y el control de los sectores público y privado a nivel nacional, extranjero e internacional frente a la IA comercial se da, por ende, válidamente, de una forma válida, conociendo y aplicando la libertad y dentro de ello el límite. Y frente al uso de la IA comercial de una forma válida, hay que tener en cuenta que el uso depende precisamente de cómo existe el producto y por ende, dentro de ello, de cómo exista la forma jurídica de cada persona como usuaria del producto y dentro de ello, la forma de cómo exista cada ser humano como usuario dentro de la persona usuaria ante la IA comercial, porque una organización puede ser usuaria, pero hay que especificar cómo cada ser humano existe como usuario y cómo debe existir, es decir, cuál es la libertad y el límite en relación con la IA. Lo mismo frente a la forma de crear la IA. Hay que tener claro, especificar, concretar y aplicar la forma de la libertad y por ende el límite frente a cada uno de los seres humanos participantes en cada una de las fases y propiamente el todo de la creación, de la forma de creación de la IA comercial, del producto de IA comercial. Y lo mismo frente al control, para saber qué es lo procedente e improcedente, qué es lo permitido y lo prohibido, lo válido e inválido. Y por eso lo determinante es el conocimiento y aplicación de lo jurídico, es decir, de la libertad y el límite. Y por eso la capacidad jurídica de los abogados en asuntos de IA comercial es contundente, determinante, y en Legadly los optimizamos contundentemente. Les damos la solución, los entrenamos en el tema y precisamente al haber logrado la solución, de aclarar que el derecho es la forma de la libertad y que se trata de conocer y aplicar los elementos de la libertad, es decir, de conocer y aplicar la libertad y por ende el límite. Esa es la solución, es decir, la forma simple, la forma de alto rendimiento, con alta agilidad jurídica, la forma contundente, la forma de alta potencia jurídica, la forma óptima jurídicamente a nivel profesional de asumir, de atender, de manejar casos jurídicos preventivos y correctivos sobre IA comercial. Por eso es un conocimiento universal y por eso cuando se entrenan con nosotros, una vez entrenados con nosotros, son capaces de detectar cómo proceden cada una de las normas en cada uno de los casos sobre IA comercial a su cargo y son capaces de lograr cumplir con cada una de estas y de aclarar en general cómo se debe cumplir con cada una de las normas y propiamente con el derecho, con el todo del derecho, con el todo de la norma, a la medida del caso frente a cada una de las personas existentes en el caso. Muchas gracias, que estén muy bien. Un fraternal saludo.